a quien en grandes momentos pudimos compartir experiencias, viajes, y que seguramente nos acompaña en esta oportunidad para poder celebrar este 23 aniversario. En el año de 1963 se proclamó uno de los discursos más famosos de la historia en los Estados Unidos de América, en donde el luchador incansable por los derechos humanos, sociales y raciales, me refiero a Martin Luther King, expuso de una manera elocuente su pensamiento al establecer como título: yo tengo un sueño. En ese momento en el cual él transmitía su discurso, todas las personas que estaban agrupadas notaron que el pensamiento que se estaba expresando en esa oportunidad era una especie de reclamo y de expresión viva, en el cual se mencionaba el rescate que de 100 años atrás el famoso presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, había declarado como lo que es la igualdad de derechos entre los seres humanos y por lo tanto la finalización de la esclavitud. No obstante, esa proclama de esos años, estamos hablando del siglo XIX, se retoma ese pensamiento y Martin Luther King expresa precisamente que ese pensamiento había sido una especie de cheque en blanco o un cheque sin fondos, porque esos ideales que se habían proclamado en esa oportunidad habían sido ideales que habían quedado en el tintero y que no se habían llevado a cabalidad en el ámbito social. Nosotros podemos reconocer que a través del pensamiento de grandes líderes, cada uno vivió sus ideales. Ideales que no son sueños, sino que a través de esos anhelos de cambios en la humanidad, se dedicaron a tiempo completo para poder realizarlos y que pudieran completarse en la humanidad. Tenemos grandes ejemplos en nuestra civilización contemporánea y antigua de líderes que siempre desearon la construcción de un mundo mejor. Otro de los grandes líderes fue el Mahatma Gandhi, un líder espiritual de la India que a través de la paz y de la no violencia construyó la libertad de la India, que estaba colonizada en esos tiempos por el imperio inglés. Algunos se preguntarán, ¿cómo es posible hablar de ideales del espiritista? ¿Cómo podemos considerar ese título? Cuando muchas veces, y algunos pensarán, el espiritista no es más que una persona que tal vez tiene ciertos padecimientos psicológicos, emocionales, que está fuera de la realidad, que se dedica a cosas que están totalmente prohibidas ante las leyes humanas y las leyes de Dios. ¿Cómo es posible que un individuo como tal pueda atreverse a tener ideales, a tener sueños? Pero podemos mencionar en este momento que muchas veces el espiritismo se conoce más por lo que no es que por lo que sí realmente representa y es. Y es ahí donde nos toca como seres humanos reflexionar que en el mundo antiguo y en el mundo moderno el tema de la continuidad de la vida siempre ha sido un tema tan apasionante e incluso para personas ajenas a nuestras ideas. Porque al final de cuentas, todos, tarde o temprano, tenemos que pasar por este proceso. Es así como cada uno va reconociendo la necesidad
de entender el mundo que nos rodea, de entender lo que nos sucede después de este paso por la muerte. Y es donde surge precisamente la doctrina espírita o espiritista, para poder estudiar todas estas cuestiones que han sido tema de interrogación tanto para la filosofía como para la teología. Tenemos hombres de ciencia que en su oportunidad han abordado el tema desde una perspectiva puramente académica y científica, llegando a conclusiones tan importantes y que hasta la fecha no tenemos una postura científica que pueda decir que todo lo que nosotros estamos promulgando sea falso. Estamos en un camino de construcción del pensamiento que se ha ido formando desde las civilizaciones antiguas. Tenemos a los egipcios, a los griegos, quienes a través de esa filosofía siempre promulgaron la inmortalidad del alma. Luego vinieron las distintas religiones para poder tomar esos elementos como partes íntegras de sus convicciones y de sus creencias, y fueron las estructuras de sus dogmas y de todo el andamiaje que en la actualidad podemos conocer. Pero hasta ahí siempre queda una interrogación. ¿Será cierto que existe el más allá? ¿Qué nos sucederá luego de esta llamada muerte? ¿Cómo será ese mundo que tarde o temprano nosotros tenemos que estar, convivir y relacionarnos? Y es ahí donde surgieron distintas teorías del pensamiento. Para el materialista, la vida se concluye cuando llega la llamada muerte, cuando todos los órganos dejan de funcionar, cuando las funciones nerviosas y cerebrales concluyen. Ahí se terminó esa individualidad que animaba a ese cuerpo, por lo cual la vida no tiene mayor sentido. El único sentido o propósito que la vida podría tener sería el disfrute, el placer, porque luego de esto todo se ha consumado. Pero sin embargo, en la actualidad vemos día con día experiencias en las cuales muchas personas atraviesan por distintos conflictos porque no conocen el sentido de la vida. Es la pregunta que siempre ha cobijado la mente de muchas personas. Y para ello voy a comentarles una experiencia que hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer, en la cual puede sintetizar muchas veces todo tipo de experiencias que el ser humano común y corriente siempre vive y que al final siempre va a quedar una interrogante. Un joven de aproximadamente 17 años estaba en su último grado de diversificado, era su año de graduación. Este jovencito, pues como un joven muy activo, muy dedicado a sus labores académicas, muy inquieto también en cuanto a su vida, tanto afectiva como en su relación con sus amigos, estaba en el aula cuando de pronto sus compañeros empezaron a burlarse de él, a tal grado de que llegó a un punto de enojo, pero sabiendo él que estaba en su último año de estudios, evitó tomar como iniciativa una riña con sus compañeros. De pronto se acercó a las autoridades de la institución educativa y él planteó el problema, y él se sentía muy mal porque sus compañeros le habían pasado unos papelitos en los cuales se burlaban de su persona. Él, pues una persona gordita, ¿verdad? Le llegó esos papeles con esos mensajes donde le expresaban que él era un marrano, que era un gordo, que era esto, que era lo otro. Entonces, pues, él manifestó su desagrado ante las autoridades educativas. En ese momento se tomó nota precisamente de lo que él estaba mencionando para poder tomar algún tipo de medidas disciplinarias con estos jovencitos, pues, que habían abusado del respeto. Pasó el tiempo y celebraron los jovencitos las medidas que se iban a adoptar. Al día siguiente él se acercó con nosotros y nos dice: miren, la verdad es que ya no deseo
que continúe algún tipo de consecuencia con mis compañeros del aula, porque realmente yo también en algún momento dado les he faltado el respeto. Entonces estoy consciente de ello, por lo cual pues les agradecería mucho que esto se quedara hasta acá, para que no pasase más. Nosotros con esa incertidumbre todavía le preguntamos: ¿está seguro de la decisión que usted tomó? ¿Considera que ya no va a persistir este tipo de molestias? Vino él y pues ya tranquilo dijo: estoy seguro que ya no va a volver a acontecer. Regresó a su clase. Pasaron unos días y hubo una actividad extraescolar en la cual se hizo una excursión, un viaje bastante largo a Chetumal y a Chocomil. En ese viaje precisamente se fueron en unos buses y los compañeros de clase pues iban muy contentos. Él no tomó viaje en esa oportunidad. Ustedes saben la alegría de los jóvenes cuando son los viajes en esa ocasión, canciones, contando chistes, realizando distintos tipos de bromas con sus compañeros, comiendo, pasando un momento muy agradable. Iban en el bus cuando de pronto una compañera recibe una llamada. En la llamada preguntan si el jovencito pues iba con ellos, y la respuesta pues con sorpresa fue que no, él no iba en el bus, no había acompañado. Y al mismo tiempo por la mañana los padres de familia se habían acercado a la institución preguntando por su hijo, ¿verdad? Que posiblemente se pudo haber quedado en la casa de un compañero y que ya al día siguiente pues iba a tomar viaje de madrugada para poder acercarse a la institución educativa y hacer el viaje. Pues todo eso quedó una sorpresa. Los jovencitos siguieron con la alegría del viaje, que fue de aproximadamente unas 5 horas. Cuando faltaba 1 hora para el viaje, nuevamente suena el teléfono y se recibe la llamada. Al jovencito lo encontraron fallecido. La tristeza, el silencio fue tal que toda esa alegría, esa pompa y ese motivo del viaje quedó en un estado de silencio, en un estado de incertidumbre, que incluso en el bus viajaba la novia del jovencito. Con un estado emocional bastante afectado, ella tuvo que tomar viaje de retorno ya estando en ese lugar, precisamente por la misma situación que se había presentado. El grupo de jovencitos de la promoción de él estaban reunidos en ese parque de diversiones. Se hizo una especie de oración, ¿verdad? Y lo difícil fue para aquellos compañeros que en ese momento se recordaron del instante en el cual lo habían ofendido a través de las palabras escritas en el papelito que le habían enviado. Luego de retornar del viaje, pasaron unos días, los padres de familia pues muy tristes por la pérdida de su hijo. Vino el acto de graduación. En ese acto de graduación también hicieron una especie de homenaje póstumo, en el cual pues se le hizo la entrega del diploma al jovencito a través de sus padres, porque ellos cobijaban una tristeza inmensa, porque no se explicaban qué había pasado. Así como esta experiencia, hay muchísimas experiencias que se viven en nuestra sociedad, en la cual siempre el tema del por qué se ha ido mi hijo, del por qué se ha ido mi padre, mi amigo, si se van en el momento que a veces uno menos se los espera. Queda esa incertidumbre, independientemente de las convicciones religiosas o las creencias que todo ser humano tenga. Y es ahí donde surge precisamente el espiritismo, para dar una explicación a todo ese tipo de manifestaciones. Tenemos grandes científicos que en la antigüedad, hablamos de los siglos XIX, comienzos del siglo XX, y también científicos de la actualidad que abordan el tema precisamente de la existencia o no del espíritu y de su persistencia después de la muerte. Tenemos casos muy estudiados, documentados, con un rigor científico, que incluso uno de ellos, el metafísica Joseph Van Ryn, de la Universidad de Duke de Estados Unidos, al principio él tenía una negativa total ante todo este tipo de manifestaciones de seres que habían pasado por este proceso de la muerte, en el cual él categóricamente decía
que la muerte como tal era el fin del ser humano. Pero las manifestaciones seguían y las investigaciones continuaban, a tal punto que él llegó a decir: me inclino ante la realidad de los hechos, porque no puedo negar la existencia del espíritu después de la muerte, porque no he encontrado ningún argumento científico que me pueda negar todo ello que he llevado años investigando y cuyo resultado lo veo patente en la actualidad. Él ofreció sus disculpas públicas porque él siempre atacaba a todos aquellos que tenían esas convicciones espiritistas. Y así podemos ver a escritores famosos que siempre han tenido un acercamiento con el más allá, con ese estudio a través de experiencias, ya sean gratas o no gratas, que han tenido y que definitivamente han llevado a poder determinar la realidad del mundo espiritual. Y es ahí donde viene a responderse esa pregunta: ¿el espiritista también tiene derecho a tener ideales? Ciertamente vive con ese estigma que a veces lo marca muchas veces la sociedad, cuando dice: lo que pasa es que los espiritistas son brujos, son adivinos, son personas enajenadas mentalmente y que no viven en una realidad y una actual condición. Pero nuestras convicciones son tan profundas y tan serias que nos permiten hacer de ello una forma de vida, una forma de vida en la cual podamos tener como primer fundamento la existencia de Dios, un Dios que nos entrega todo su amor, un Dios en el cual nosotros confiamos indistintamente las experiencias amargas o alegres que nos toque atravesar en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Jamás pensamos en un Dios de temor, en un Dios que combate a las criaturas, en un Dios que crea batallas para poder desaparecer a una civilización. Jamás pensamos en eso. Pensamos en un Dios que entrega todo para que sus hijos, que somos nosotros, tengamos las distintas oportunidades de poder aprender y de poder generar un clima y un ambiente de progreso. Ese es el Dios que el espiritismo propone. Y a su vez también, como segundo elemento, tomamos como parte de que el alma está de paso en este mundo. Nosotros somos seres que tenemos un pasado o muy claro o muy oscuro, pero todos hemos atravesado por distintas experiencias en la vida. La pluralidad de existencias es parte de nuestros principios, y eso es lo que nos viene a ratificar muchas veces la ley de justicia y de amor que Dios determina, porque ahí es donde nosotros podemos explicar aquellos elementos que a veces ante la ciencia, ante la religión, no tienen explicación. El caso de los niños genios, niños que a edades tempranas, a los 4 años, en el caso de Mozart, ya componía, ya realizaba grandes partituras. El caso de niños que nacen con ciertos problemas físicos y que se plantea la pregunta: ¿por qué él tiene que nacer así? Cuando vemos miles y millones de niños que nacen bajo condiciones normales. Ahí podemos encontrar respuesta también ante la diversidad de desigualdades humanas, tanto en el ámbito moral como en el ámbito intelectual. Podemos ver incluso casos de gemelos idénticos que han nacido y crecido en las mismas condiciones sociales y familiares, pero aún así son diferentes, porque cada uno tiene una individualidad. Y esas respuestas, y esos estudios, y esas investigaciones son las que el espiritismo está realizando y continuamente estudia, porque jamás esto es un tema acabado. Normalmente se piensa en el espiritismo y se relaciona con la mediunidad. Se piensa que el espiritismo está encajonado específicamente en la comunicación con los espíritus, y eso, les digo, no es cierto. Sabiamente decía John Spurgeon, famoso psicólogo clínico: la mediunidad es un tema, es un capítulo, mientras que el espiritismo es el libro.
porque el espiritismo no solo contempla el tema de la mediunidad como un recurso importante y valioso para demostrar de una manera patente y científica la existencia y la inmortalidad del alma, sino que también posee ese elemento valioso e importante, y son las consecuencias morales que se determinan de esos procesos de manifestaciones de los espíritus, y nos pueden determinar también por qué es importante hacer el bien en este mundo. La ética espírita es una ética basada en hechos, basada en fundamento, porque es una ética muy profunda, pero que va de la mano con las leyes de la naturaleza. El espiritista siempre va a estar abierto al progreso y a los cambios. Jamás vamos a pensar en ideas que pueden estar ya cristalizadas y que definitivamente sean verdades definitivas. Nosotros siempre pensamos que estamos en un mundo de cambios, en un mundo de constante investigación, en un mundo de progreso, porque los seres humanos también vamos en esa vía de crecimiento y de progreso. La ciencia jamás ha dicho la última palabra en sus investigaciones, tanto en el campo de la psicología, en el campo de la biología, en el campo de la física. Ustedes se han de dar cuenta que muchas veces las verdades del momento resultan siendo verdades ampliadas o muchas veces cuestionadas en el futuro. Y el espiritismo va de la mano en ese proceso de desarrollo y de crecimiento humano. Es así como podemos pensar que el espiritista, si bien es cierto, sufre por la incomprensión de la sociedad, sufre por aquellas personas que a veces se tildan de espiritistas, pero no son más que supercheros, no son más que negociantes de la buena voluntad de muchas personas que están sufriendo de muchos procesos, tanto psicológicos como espirituales. El espiritista jamás vive de la doctrina. El espiritista vive de su trabajo, del esfuerzo personal. Y la doctrina que nosotros estudiamos es un elemento que nos permite poder construirnos como mejores seres humanos. Y es ahí donde podemos recordar que en el año de 1842, en Barcelona, España, nace un gran pensador e idealista espiritista. Nos referimos al tan conocido en España como Miguel Vives y Vives. Nacido en Barcelona en esas fechas, fue una viva expresión del espiritista, porque podemos remontarnos a sus inicios. Él, siendo niño, perdió a su madre. Posteriormente, a los 11 años, fallece su padre. Se queda completamente huérfano. El único que se queda a cargo de él es su hermano mayor, de nombre Augusto. Pues Miguel, a través de esas experiencias que tuvo, vivió una vida de tristeza, porque no tenía el consuelo de saber qué habrá pasado con sus padres, de sentirse solo en un mundo en el cual las necesidades materiales, económicas y el amor paternal le hacían falta. Pero posteriormente conoció a una joven con la cual pues contrajo matrimonio. Pero vean qué experiencia más dura la que tuvo que soportar, porque en plena luna de miel fallece su esposa. Esa situación fue tan impactante para él, porque a nivel emocional y a nivel psicológico le generó un conflicto tan serio que incluso él no salió de casa a lo largo de 5 años de su vida. Fue una experiencia durísima, donde en sus adentros él ya no le sentía sentido a la vida, porque decía: han fallecido las personas que más he querido en este mundo, ¿y qué más puede pasar? Contó con el apoyo de sus cuñados, con quienes tomó viaje a una ciudad denominada Tarrasa, y en esa ciudad nuevamente llegó su hermano mayor, y él le llevó el libro de los espíritus.
Al principio, con esa extrañeza y con esa incertidumbre, decía él, pues, ¿por qué me traes este libro? Cuando realmente, pues, sus convicciones estaban lo más lejos en cuanto a las ideas que se estaban proponiendo. Sin embargo, como él conocía a su hermano, quien lo había apoyado mucho en ausencia de sus padres, reconocía en él la seriedad, la formalidad y la sinceridad de sus pensamientos. Entonces vino él, tomó el libro de los Espíritus y comenzó su lectura. Se dio cuenta que en esa obra maravillosa que había sido publicada en el año de 1857 por el famoso pedagogo francés Léon Hipólito Lisart-Ribail, más conocido como Allan Kardec, ahí habían respuestas a los cuestionamientos más profundos de la filosofía, a los cuestionamientos más profundos de la existencia del espíritu y de su continuidad en la vida. Reconocer por qué es importante conducirse con una vida moral intachable, y es ahí donde tomó como su equipaje, como su razón de ser, la doctrina espiritista, y ahí empieza su tarea. Sale de casa, empieza ya su recuperación. Sus amigos, después de ese proceso en el cual él se había quedado 5 años aislado, se habían perdido, se habían alejado de él. Pero él retoma nuevamente ese contacto con la sociedad, empieza a frecuentar reuniones, desarrolla sus facultades mediúmnicas, se convierte en una persona que le encuentra ese propósito tan importante en la vida, y es donde él empieza a hacer su labor social. Fue tan importante su labor social y humanitaria que incluso a los indigentes él siempre les preparaba alimento para que pudiesen tener que comer. Y fue tal su amor y su entrega que cuando él nuevamente contrajo matrimonio, del cual nacieron 2 hijos, una de sus hijas, ya pasados los años, pues contrajo matrimonio, y él, Miguel, invitó a esos indigentes a quienes ayudaba para que pudiesen estar presentes en la boda. Pensar en ese sentido de humildad es muy difícil, y aún en nuestros tiempos. Sin embargo, él lo hizo. Ayudaba mucho a la gente, a tal punto que cuando él ya llegó su momento en el que falleció, fue recordado y reconocido por en esa ciudad, porque a su funeral asistieron más de 5,000 personas. Se cerraron los negocios y los talleres de la región como un acto de agradecimiento y conmemoración por todas las bondades que él había entregado a toda persona que se acercaba. Ese es el verdadero espiritista. El espiritista que se entrega de corazón, que da todo, que abrazamos con todo amor y con todo aprecio, porque sabemos que todo lo que construyamos en el presente también podemos recibir como ley de causa y efecto en recompensa ese bien que cada uno construye a través de las bondades que expresa en sus semejantes. El espiritista siempre busca y anhela por un mundo mejor, un mundo donde impere la justicia, un mundo en el cual las desigualdades sociales no sean más que un hecho histórico, en el cual sin distinción de razas, de edades, de creencias y de convicciones nos veamos unos con nosotros. Y ahí es donde Allan Kardec decía que tanto el príncipe como el mendigo puedan reunirse juntos y poder tener un diálogo ameno, fraterno y maduro. Por eso somos amigos de la fraternidad, de la libertad, que es uno de los elementos que conducen al ser humano al progreso, porque cuando no hay libertad se coarta precisamente el desarrollo. Vivimos en una sociedad muy sedienta de respuestas ante la problemática social que se está viviendo, ante la problemática económica. Pero sabemos que a través de estos ideales en los cuales el ser humano tome conciencia que a este mundo se viene a progresar, cuando eso sea un común denominador en la sociedad, cuando se reconozca que nuestra vida no termina en la tumba, como tampoco comienza en la cuna, como bien decía
nuestros espíritus conmutados. Cuando se llega a tener esa idea a nivel social, que el pensamiento de Jesús, como también el pensamiento de los grandes líderes que vivieron en esta tierra, puedan reconocer el fondo y el sentido, estaremos al reencuentro y al inicio de ese nuevo mundo, que es el mundo en el cual todos los seres humanos aspiramos, y que indudablemente cada uno de ustedes que está presente en esta mañana también anhela y desea, por ser un elemento agilizador de ese progreso espiritual que todos abrazamos. Así es que los ideales del espiritista estarán siempre vigentes, porque son ideales que van enmarcados en esa ley de progreso. Si hay verdades que en algún momento dado puedan ser demostradas como falsas, con toda humildad las aceptaremos. Y si también hay algunos descubrimientos que la ciencia va realizando, también nosotros iremos de la mano con ese desarrollo, porque la vida es continuada. No sabemos cuándo ni cuántos años, cuántos siglos tenemos que volver a reencontrarnos en este mundo, pero sí sabemos que todo aquello que nosotros lleguemos a sembrar, también todo ello cosecharemos. Es así como agradezco a ustedes en esta mañana ese profundo homenaje que realizamos a nuestro querido compañero, que ahora está en ese mundo del cual siempre ha sido un motivo de estudio, y que él, con esa alegría que siempre le caracterizó, unido a todo ese equipo de trabajadores y compañeros espirituales, estará sonriente en esta mañana, muy agradecido y muy contento, en el cual extendemos un agradecimiento profundo también a todos ustedes por su valiosa presencia.